Vamos a seguir hablando sobre la reunión de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires con intendentes y todo lo que se viene, porque se comprometieron a reforzar los controles. No va a haber cambios de lo que está hasta ahora, de los horarios en principio. Estamos en línea con la licenciada Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, Martín Canay y todo el equipo de Lo que hay aquí en Radio del Plata, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, en principio no va a haber cambios de lo que está previsto hasta ahora, el cierre de comercios a partir de la 1 de la mañana. Pero sí, la información que sale es que se comprometen todos, tanto provincia como los municipios, a reforzar los controles. ¿Es así? Sí, efectivamente, se ha tomado la decisión ya la semana pasada de avanzar con esta restricción de actividades nocturnas, digamos, durante la noche, pero también se viene trabajando mucho y están habiendo semanalmente reuniones con todos los intendentes para seguir articulando el trabajo, pero sobre todo para reforzar todas las medidas que nos pretendan garantizar, que nos permitan garantizar el cumplimiento de los protocolos desde la provincia y por supuesto de los municipios, que son quienes en última instancia tienen la potestad de fiscalizar, digamos, ese cumplimiento. Así que ese es el compromiso que se asumió y se irá evaluando también en función de lo que suceda, por supuesto, en los próximos días en términos de contagios y de ocupación de camas, pero por ahora vamos a seguir con la situación tal como estamos desde la semana pasada. El ojo lo centran no tanto en los comercios, que cada uno tiene su protocolo, sino en lo que está afuera, en lo clandestino, en las playas, que es como más difícil de controlar. Sí, sabemos que las situaciones más riesgosas son aquellas en las que se junta la gente. Obviamente más aún cuando eso sucede en espacios cerrados que al aire libre, pero también en espacios al aire libre, como hemos visto algunas imágenes, por ejemplo en playas, si la gente que se junta es mucha, si no se utiliza el tapabocas, si la distancia mínima no se respeta, por supuesto que esas también son situaciones de riesgo. En principio es lo primero, digamos, a lo que hay que restringir porque es lo que más contagios está generando y después se irá evaluando. Es cierto que, como dijo el gobernador, los comercios por lo general cumplen con los protocolos, sobre todo porque también quieren cuidarse sus trabajadores y quienes allí están atendiendo de no exponerse ellos a los contagios. Entonces, esas tal vez sean las situaciones, o sean situaciones no tan riesgosas y los riesgos más grandes son los que suceden puertas adentro, donde sabemos que se relajan los cuidados. También uno está con gente que conoce, con familia, con amigos, y entonces hace que relaje algunos de esos cuidados y esas son las situaciones que nos exponen a mayores riesgos. Así que la idea es empezar por evitar esas situaciones, ver si con eso es suficiente y logramos frenar este ascenso tan rápido que venimos teniendo de casos. Y si eso no sucede, bueno, obviamente que se evaluarán otras medidas, pero en principio vamos a ver qué pasa con estas restricciones. Leticia, ayer el gobernador Kicillof trató de no estigmatizar a los jóvenes, algo muy real, que en los últimos días se está poniendo el ojo en los jóvenes, diciendo que los que incumplen no son todos los jóvenes y no son tan solo los jóvenes, también hay incumplimiento de gente grande, lo vemos hasta en las calles aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los que no usan el barbijo no son los jóvenes, son gente de cualquier edad. ¿Tienen una estadística del aumento de contagios de estos últimos días por edades? ¿Cuál es la edad que más aumentó? Sí, a ver, hay una situación que a mí me parece que es necesario reforzar, que es lo que decía el gobernador. No es cierto que este aumento de casos que estamos teniendo, esta segunda ola que se está iniciando, se deba o sea responsabilidad de los jóvenes. Me parece que eso hay que desterrar esa idea, porque no es así, porque no es lo que demuestran los números. Sí es cierto que, por supuesto, como es desde el comienzo de la pandemia, la mayor cantidad de contagios se da en el grupo que son de las personas menores de 40 años, pero eso tiene una explicación, es así en todos los países del mundo, y tiene que ver con que es la gente que sale a trabajar, la que está más activa, y entonces, por supuesto, es la que está más expuesta a los contagios. Hoy los contagios se están produciendo
sí en los grupos de jóvenes, pero también estamos viendo que están aumentando los contagios, incluso en aquellos mayores de 60 años que durante la primera etapa de la pandemia o durante todo este tiempo han sostenido muchos cuidados, se han quedado en sus casas, no han salido, y cierta idea de pospandemia que ha empezado a circular ha hecho que empiecen a salir y que sean ellos también los que se están contagiando. Las personas mayores de 40, de 50, de 60 años también se juntan, también se reúnen, comen asados. Lo que pasa que, bueno, siempre es más, parece que es más noticia cuando eso lo hacen los jóvenes y resulta un poco simplista, digamos, atribuirle la responsabilidad de este aumento a los jóvenes y no a los adultos, y la verdad es que todos somos responsables de lo que está sucediendo. No hay nadie en particular a quien se lo pueda responsabilizar de esta situación. Como siempre, la situación de la pandemia es una situación que implica una responsabilidad individual, digamos, de lo que cada uno de nosotros hacemos, pero que tiene un fuerte componente colectivo. Lo que nosotros hacemos, lo que cada uno de nosotros hacemos, tiene un impacto en el conjunto. Y la verdad que entonces la responsabilidad también es compartida por todos, y no hay en particular un grupo, y mucho menos el de los jóvenes, que sea el único responsable de este aumento de los casos. Leticia, estamos hablando con Leticia Seriani, secretaria de Gestión de la Información, Educación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Te pregunto algo que me pregunté, lo dije también públicamente cuando se tomaron estas nuevas medidas, si el control es más fácil hacerlo en bares, en restaurantes, donde están reglamentados, hay protocolos, y mucho más difícil en lo clandestino, en las calles, en las fiestas, en las reuniones personales, particulares. ¿Por qué restringir el horario de los restaurantes y bares sin restringir la circulación? Bueno, pero en realidad no fue solamente el horario de los restaurantes y bares, sino que también lo que está restringido es el número de personas que se pueden juntar, ¿no? A 10 personas, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, y en realidad tiene que ver con avanzar hacia una primer medida, y entendemos que también en la medida en que se restringen las actividades por la noche, los restaurantes, los bares, cualquier otra actividad que ocurre por la noche, eso hace bajar la circulación, y de hecho es lo que estamos viendo. Mucha gente que se moviliza habitualmente para ir a cenar o para ir a tomar algo, deja de salir si ese bar o ese restaurante no está abierto. Por supuesto que siempre lo que sucede puertas adentro de una casa es mucho más difícil de controlar, básicamente porque es mucho más difícil que el Estado se entere de esas situaciones. Entonces, y todo lo que sucede en lugares abiertos, que tienen un protocolo, que hay un marco de legalidad y de intervención del Estado, son los que son más fáciles de controlar. Pero en la medida en que se restringen las actividades, también se restringe la circulación. De hecho, en el peor momento de la pandemia, cuando estábamos en el ASPO, lo que se hacía era restringir actividades, habilitar o no habilitar actividades, y eso hacía que baje la circulación. Nosotros nunca en nuestro país hemos tenido una suerte de toque de queda, sí de quienes podían utilizar el transporte público, sí de qué actividades podían estar funcionando, y eso es lo que hace que la circulación disminuya. Sí, se analizó, fue debate, me imagino que hubo discusiones internas, que las tiene que haber, con el tema toque de queda, o toque sanitario, como quieren llamarlo. Sí, porque es una medida que se ha implementado en otros países y que ha tenido buenos resultados, y no está descartada. En realidad uno evalúa distintas medidas, y sobre todo va de menor a mayor, ¿no? Como aquellas que menos afectan. Hay que pensar que la pandemia es una situación compleja en la que intervienen multiplicidad de variables, ¿no? Una, por supuesto, es la sanitaria, y es la principal, y es la que más tenemos que proteger, pero también intervienen factores económicos, emocionales, subjetivos, sociales. Entonces, uno va avanzando en las medidas tratando de afectar la menor cantidad de estas variables o de estos componentes, y evaluando a ver qué resultados tiene. Si esta medida no es suficiente, se avanzará hacia otra medida más restrictiva, pero siempre la idea es ir de menor a mayor, porque justamente queremos, y todos, entiendo que todos pretendemos que la vida sea lo más parecido a la normalidad posible, sin olvidar que estamos en el contexto de una pandemia grave, en una situación compleja, con un aumento muy considerable de casos en muy poco tiempo. Leticia, muchísimas gracias por esta charla, como siempre, aquí en Lo que hay en Radio del Plata.
Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasó por Radio del Plata.